¿Qué onda, chavos? Soy Luna y bienvenidos a este nuevo video de Pizzagate. Este es el último video de Pizzagate y el segundo video que pongo aquí en las recompensas. Antes de empezar con el video, quiero agradecerles por el apoyo que ha tenido el Patreon. Ya somos más de 30, que era como mi meta principal, llegar a 30. Decidí que este video de Pizzagate sea exclusivo para ustedes, por el que llegamos a 100,000 subs y considero que ustedes son los que han ayudado al canal de manera más directa. Y por esto, un video que considero que tiene mucho valor también es este video extra que voy a hacer de Pizzagate. Como saben, es una serie que ya había terminado en el canal principal, pero decidí que este sería publicado aquí porque bueno, creo que de alguna manera podíamos cerrar el tema, llegar a varias conclusiones. Además que de hecho esta es la segunda vez que grabo el video porque encontré información muy importante de un establecimiento que en los primeros videos de Pizzagate, si son de los que se vieron la serie completa, había hablado de, parecía sospechoso, o sea, hablamos de diferente simbología del lugar. Resulta que encontré ya más información acerca de esto, muy específica, con nombres, y mis sospechas eran ciertas, así que vamos a empezar. También quiero recordarles que aunque este sea el último video de Pizzagate, es decir, de Pizzagate como tal, todo el tema de las pizzerías y estos establecimientos cercanos envueltos en tráfico infantil, no significa que nunca más vuelva a tomar este tipo de temas. En el canal, como vieron incluso video que hice acerca tal vez del creador de Rick y Morty, siempre voy a seguir tomando este tipo de temas acerca de pedofilia y abuso infantil, simplemente que no es Pizzagate tal cual, no es la involucración de Hillary Clinton y los Podesta. Ahora sí, vamos a empezar porque son varias noticias, también voy a hablar de algunos temas que me han mandado ustedes y esto que les digo que me hizo cambiar todo el guión por completo y volver a grabarlo porque es muy importante. Lo primero que ha surgido últimamente, que noté que varios de ustedes me mandaron o que querían que hablara, es acerca de TED Talks, que son estas conferencias, y que hicieron una conferencia específicamente acerca de la pedofilia. La conferencia se llama Entendiendo la pedofilia. Y muchas personas vieron esta conferencia y inmediatamente tomaron esta postura de que lo que se está promoviendo en ella es normalizarla. Y bueno, yo me puse a ver el video e hice algunas notas y se las voy a explicar, porque este video, de hecho, por el tipo de recepción que tuvo, se incluso borró del canal de YouTube de TED y también de la página. Así que vamos a empezar. Esta chica comienza a hablar de una historia de un chico llamado Jonah, de cómo comienza a notar que tiene ciertas preferencias por niños. Y se tiene mucho esta idea de victimizarlo, de pobre hombre, no puede decirle a nadie cómo se siente porque las personas que llegaran a saber de esto lo van a ver como una persona mala o enferma. Creo que todo el punto de esta conferencia es que quieren hacer más que conciencia, que sintamos compasión por los pedófilos. Y voy a explicar algunos de los puntos que ella menciona. Primero que nada, la pedofilia es simplemente la atracción por los niños. La pederastia ya es actuar ante eso. Es decir, un pedófilo puede que simplemente le gusten los niños, pero un pederasta ya va realmente a causar un abuso en un niño. La pederastia es la acción, la pedofilia es la filia tal cual, el gusto. Y esto es algo muy recalcado en esta plática. Sin embargo, a mí lo que me llamó la atención es que deciden llamarlos pedófilos y abusadores en vez de pedófilos y pederastas. Y uno de los puntos que para empezar comienza a tomar es que la pedofilia es una orientación sexual, que para empezar no es así. Si buscas acerca de pedofilia, hasta el día de hoy, sigue siendo descrita como un desorden sexual, es decir, como un tipo de trastorno y, como el mismo nombre lo dice, como una filia. Una filia y una orientación es muy distinta. Por ejemplo, una orientación sexual podría ser homosexual, que alguien sea gay, y una filia podría ser, por ejemplo, las personas que les gustan los pies. Es muy diferente. Y esto de alguna manera se contradice porque en la misma plática ella dice que puede haber pedofilia heterosexual como homosexual. Y entonces no es una orientación, es una filia. Y ella misma lo dice, pero como que lo
con que se contradice en este aspecto. Ahora, después ella empieza a hablar acerca de estadísticas, ¿no? De cómo la mayoría de nosotros conocemos algún pedófilo. La mayoría de nosotros, seguramente, aunque no lo sepamos, alguna persona que conocemos es pedófila. Y es como de, a ver, no porque muchas personas lo hagan, significa que sea algo bueno. No estoy diciendo que sea algo necesariamente anormal. Si me estás diciendo que un 1% de la población tiene estos gustos, ya es mucha gente. No es algo tan poco probable. Pero no me gusta esta idea de mientras más somos, más mejor está, o sea, está mejor visto, cuando no es así. Ahora, después ella muestra algunas cifras que me parecen importantes. Dice que unos estudios, que no menciona cuáles, o sea, no nos da citas, solo dice, se han probado en estudios que solo el 20 al 30% de las personas que abusan de niños son pedófilos. Pero realmente a mí me gustaría saber de dónde sacan eso. ¿Por qué? Miren, es verdad que muchos abusos no se dan precisamente porque te guste un niño y ya. Yo, como hemos visto precisamente aquí en Pizzagate, varios de esos abusos ocurren de personas con poder, porque es más una cuestión de poder, de yo puedo más que tú porque eres un niño y yo soy un adulto y yo tengo dinero y yo tengo estatus. Sin embargo, quiero saber cómo sacan esa cifra, porque si pones a un montón de abusadores sexuales de niños y les preguntas, ¿eres pedófilo?, más de alguno te va a decir que no, aunque no sea cierto, o aunque él piense que no. Entonces me estás diciendo que confías en la palabra de alguien que acaba de abusar de un niño, o cómo es que sacaste ese porcentaje, cómo sacaste esa estadística, porque no creo que te vayan a decir así como si nada que son pedófilos. Ahora, perdón, pero si una persona abusa sexualmente de un niño, yo no considero que esa sea una persona muy sana. Tampoco pienso que es una persona que está bien psicológicamente si acabas de hacerle daño a un niño. En sí, toda la plática nos intenta hacer sentir que los pedófilos, por ser pedófilos, están oprimidos. Ahora voy a explicar por qué la pedofilia es, bueno, aparte de que ya expliqué que es una filia, no es como otras filias. Verás, si tú te pones a decir que las personas que les gustan, no sé, los pies son malas, o los llamados furries son malos, no, realmente no lastiman a nadie con esa filia. El problema de los pedófilos es que es una filia basada en un delito. O sea, es como si alguien dijera que tiene una filia de matar gente. O sea, que en medio de algún tipo de relación sexual o romántica le guste matar. ¿Vamos a aceptar que eso sea normal o entendible? ¿Vamos a sentir compasión por esa persona solamente porque es algo que no puede controlar? Hay filias que pueden lastimar a otra gente y hay filias que no. Y la pedofilia no es únicamente, bueno, me gustan las chicas muy bajitas y con una voz tierna. Me gustan específicamente las niñas, las menores de edad. Incluso hay gente que tiene un número específico de edad, de que no pueden pasar de 11 años. Entonces, sí es verdad, entiendo el punto de que no puedas controlar tus gustos, pero tu gusto está basado en un delito, tu gusto está basado en lastimar a alguien. Es por eso que no es una filia como otras filias. Si alguien tiene una filia de robar, vamos a permitírselo únicamente porque es su filia y tenemos que respetar sus preferencias. No, está lastimando a alguien más indirectamente. Lo que me pareció interesante es que en toda la conferencia hablan de que no se sabe realmente cuál es la razón detrás de la pedofilia. Pero en cuanto a lo que yo he investigado, obviamente en todo este tiempo acerca de Pizzagate, investigué un poco más acerca de esto, me sorprende que no hayan hablado de cómo mucha de esa pedofilia es causada por abuso sexual que esas mismas personas tuvieron en su infancia. Obviamente que si cuando eres pequeño tienes ese tipo de experiencias, lo normalizas, cuando seas grande vas a hacerlo a otros niños. Y lo más probable es que vaya a haber más de algún niño que diga, no, yo también quise. Pero el problema es que los niños, si tú les enseñas que golpear a un perrito está bien, ellos no van a detenerse a pensar que está mal, porque no conocen otra cosa mejor, no conocen fuera de su edad. Lo primero que conocen es su familia. No van a conocer que eso está mal hasta que otras personas se los digan. Entonces, ¿cómo esperas que una persona que ya tuvo ese crecimiento vaya a pensar de la nada que lo que está haciendo está mal? Fue algo normal en su casa todo el tiempo. Pero luego ella habla de cómo esto afecta a todo tipo de clases económicas. Y esto de cierta forma es verdad, pero siento que en
toda esta conferencia solo mencionan ciertos puntos y no mencionan los otros. Por ejemplo, en lo que se esté basando para decir esto de las clases económicas, que asumo que tendrá algún tipo de estadística, no menciona que aunque puede dar en todas, prevalece principalmente en gente con dinero y gente con poder, precisamente por todo el poder y por ejemplo por el tema de tengo algún tipo de influencia, tengo dinero y puedo librarme de eso. Ahora, yo veo que en todo este tipo de, digamos, prácticas, incluso no solo en la pedofilia, he visto gente justificando infidelidades en este tipo de pensamiento de todos somos seres humanos y todos tenemos instintos, ¿no? Y todo el mundo los tiene. Y aunque sea un niño, sigue siendo un instinto sexual. Pero lo que mucha gente no entiende es que tenemos otros instintos, no solamente eso. Y uno de los instintos los mejores que puede tenerla una persona, la mayoría los tiene, y si no los tienes, eres considerado que tienes un desorden y se puede considerar que eres un psicópata o un sociópata, que es el instinto de la protección a los menores. Y esto no lo digo como éticamente. Si ves incluso animales, estoy segura que todos de ustedes han visto algún tipo de video en donde un animal protege a un cachorro, por ejemplo, en donde un animal de cierta especie protege a la cría de otra especie, como un panda con un leoncito. ¿Por qué? Porque los animales, las personas, todos tenemos este instinto de protección a los menores. Las personas que no tienen este instinto de protección y de compasión, que es ahí donde les digo que mucha gente lo usa para justificar incluso infidelidades, que es como, sí, tienes este instinto sexual, pero adivina qué, también tienes el instinto de protección y de compasión. Entonces, si tú por tu cuenta decides elegir uno por sobre otro, es que tú lo estás eligiendo. Esto ya no es cuestión de que todo mundo lo hace. ¿Por qué no todo mundo es pedófilo? ¿Por qué no todo mundo abusa de niños? Porque no todo mundo tiene ese tipo de racionamiento. Y obviamente no es una manera de justificarlo. En general creo que lo único que dijo inteligente esta chica fue que debemos de apoyar para que se hagan estudios y con ellos se les den medicamentos. Y esto es verdad. O sea, yo no estoy juzgando que sean personas con un desorden. Sería muy hipócrita de mi parte hacer eso. Me refiero a que tampoco podemos dejar que una persona, por estar enferma, tenga libertades que lastimen a otras personas. Si tú sabes que tienes un problema psicológico, prefieres esperar a que el mundo se acomode para que a ti nada te haga que salga ese desorden. Eso nunca va a suceder. Y eso lo he aplicado tanto de manera personal como cualquier persona rehabilitada, incluso por drogas, por cualquier tipo de problema de este tipo. Vas a entender que primero tienes que aceptar que tú eres el que controla estas acciones. Y si no lo haces, va a haber consecuencias, porque el mundo no se va a acoplar a lo que sea que tú ocupes. Yo sé que hay muchas personas que siguen pensando que como la homosexualidad fue prohibida y ahora es legal, pues oigan, ¿por qué no hacemos legal la pedofilia? Que al cabo la homosexualidad también fue prohibida, y es de sí, pero la homosexualidad no involucra niños. O sea, sí es verdad que puedes casarte, y ni siquiera en todos los lugares del mundo, en algunos lugares con personas de tu mismo sexo, pero es porque son adultos. O sea, dos niños de 12 años no se pueden casar, no es porque sean gays, es porque son niños. Lo siguiente que encontré es acerca de el Vaticano y su ligación con diferentes producciones de pornografía infantil. Esto ha sido unas noticias que encontré recientemente, pero que también tenía algo de conocimiento del tema, pero no sabía qué tan real era hasta ahora. Resulta que últimamente han estado saliendo nombres de diferentes personas dentro de la Iglesia Católica, dentro del Vaticano, que han tenido algún tipo de relación con abuso sexual infantil. Si han visto las noticias, notarán que hay más de 300 nombres involucrados de más de 1000 víctimas. Afortunadamente hoy en día ya está hablando más cerca del tema y ya hay varias personas que han sido nombradas. También tengo que resaltar que muchas de las personas que ya fueron nombradas, así como que nombre y apellido, lamentablemente ya fallecieron. Y esto es un patrón que veo muy seguido, es esto de vamos a decir la verdad, pero una vez que la persona ya murió, entonces ya no se le puede hacer nada. Esto ocurrió en un informe de Pensilvania, en el que tengo entendido que eran casi 2000 páginas de declaraciones de diferentes víctimas que fueron abusados, como les dije, por más de 300 sacerdotes católicos. Y según las declaraciones
declaraciones de varias de las víctimas se utilizó en las mismas propiedades de la iglesia, en el mismo terreno en donde son las iglesias. Se utilizaban incluso para grabar este tipo de actos y obviamente comerciarla, es decir, que se producía pornografía infantil en varios lugares, o al menos esto es lo que dicen las declaraciones que se tienen. Un ejemplo es el de George Sirwas, espero estar pronunciándolo correctamente. Se supone que el jurado se dio cuenta que su diócesis, es decir, la zona en la que él ejerce, tenía quejas de él a partir de los años 80, hablando de diferentes abusos infantiles y que nunca se hizo nada. A partir de esto, él fue emprisionado, sino hasta el año de 1995, es decir, que estos crímenes duraron alrededor de 8 años antes de que se hiciera algo. Tengo entendido que le dieron como licencia personal, que es como cuando estás arrestado, digamos, en tu hogar o en alguna otra locación, pero no puedes salir o tienes que estar bajo vigilancia, hasta que lo asesinaron en mayo del 2001 en Cuba. El punto es que este informe que se tuvo de este sacerdote que se llama George es que hubo un tema bastante similar con lo que se está viendo hoy en día, que es que él igual producía diferentes tipos de materiales pornográficos con niños, en los que no solamente era pornografía regular, sino que también se utilizaba látigos, BDSM y cosas bastante violentas. Varios de ustedes me mandaron algunos videos de Julia Klug, que es una activista social aquí en México, la cual se ha dedicado por mucho tiempo en hacer diferentes críticas y denuncias acerca del tipo de abusos sexuales que se vive en la Iglesia Católica aquí en México y en diferentes lugares. Tengo entendido que ella ni siquiera es mexicana, pero a partir de lo que sucedió en su país, a partir del abuso sexual que ella misma vivió, decidió venir a México y comenzó a hacer este tipo de activismo social. Ella sigue viva y sigue haciendo esto, y les voy a poner aquí un clip de su historia, o la historia que ella presenta, para que entiendan un poco más. Y también esto entra en el tema porque ella en otro video también habla acerca de este tipo de prácticas dentro de iglesia, e incluso acusa a varias monjas de encargarse de llevar a los niños para este tipo de prácticas. Yo fui violada por un sacerdote católico a la edad de 7 años. Mi abuela era de esas viejitas fanáticas pendejas que se la viven en la iglesia rezando el rosario que vale para pura chingada. Cuando el cura me empezó a tocar, yo se lo dije a mi abuela, le dije, abuelita, el padre me agarró aquí y me decía, cállate la boca, del padrecito no puedes hablar, y me volví a llevar. Al otro día le decía yo, abuelita, el padre me agarró aquí, cállate la boca, ya te dije, del padrecito no puedes hablar. Y así, durante 15 días. Le decía, abuelita, el padre me hizo que yo le besara ahí, cállate, ya te dije, no digas nada. Y me volví a llevar. A los 15 días el padre me dio. Me dijo que yo tenía que ser Eva y él tenía que ser Adán, y que yo me tenía que enfuerar porque así era Adán y Eva. Me quitó la ropa y me abusó. A la edad de 7 años, hace 60 y pico, yo no sabía qué era eso. Entonces yo salí llorando con mis manitas llenas de sangre y le dije a mi abuelita, abuelita, el padre se me montó porque yo no sabía qué me había hecho. Y me dijo, cállate la boca, del padrecito no podés hablar. Y si le decís a tu papá o a tu mamá lo que el padre te hizo, nos van a matar. ¿Qué hace un niño cuando le dicen nos van a matar? Y mi abuela me siguió llevando. Durante 15 días el cura siguió abusando de mí. Hasta que un día yo me agarré de la pata de la mesa del comedor y le dije, yo no vuelvo a ir. Y me decía, tienes que ir conmigo. No voy a ir, abuelita. Y no voy a ir. Y me agarré de la pata y no volví a ir a la iglesia. El cura iba y me buscaba por la casa. Y un día estaba yo parada en la puerta. Cuando lo vi así de cerca, me oriné. Nada más de verlo, me oriné parada, porque le tenía mucho miedo. Y cuando yo llegué a México, dije, yo no voy a permitir que en este país sigan violando niños en el nombre de Dios. Y me salí a manifestar en la puerta de Catedral. Un día salió uno de los empleados de Norberto Rivera Carrera, que se llama José de la Luz Carrasco Pérez, y es cura, y me dijo, pinche bruja hereje, hija de tu puta madre, o le paras a este desmadre o te vamos a dar donde más te duele. Al tercer día, mi único hijo estaba muerto. El cardenal Norberto Rivera Carrera mandó matar a mi único hijo. Esto fue el 6 de octubre del 2010. Pero en el 2007, Norberto Rivera Carrera, por traer yo una lona con la foto de Benito Juárez, me aventó por la camioneta blindada y en la esquina de la catedral. Me rompió 4 vértebras de mi columna y quedé paralítica. Todo el 2007 estuve en silla de ruedas. En el 2008, gracias a un diputado que estaba en el PT, que se llama Fernández Noroña,
Él me dio una carta y en el Seguro Social me operaron y gracias a Dios que tengo fe en él, volví a caminar. A los 6 meses de estar caminando me vine a parar otra vez en la puerta de Catedral a reclamarle a Norberto Rivera que por qué él seguía protegiendo a los que violan niños. Entonces me dijo, dice, pinche bruja hereje, tú no entiendes, o sea, como si hubiera sido un chiste, que me hubieran matado a mi hijo, que me hubieran fracturado mi columna, me dice, tú no entiendes, te vamos a cortar la cabeza y la vamos a hervir. Hasta el día de hoy yo estoy esperando a qué hora me van a matar, pero no les tengo miedo porque yo creo en Dios, y yo sé que Dios me cuida, y estoy aquí sin blindaje. Ellos traen carros blindados, tienen la catedral que parece cuartel llena de federales, porque los delincuentes están allá adentro, no acá afuera. Ellos comercian con la necesidad espiritual de nuestro pueblo, vienen violando niños como si fuera a bendecirles el ano, porque así lo ven, y es una mierda que la gente todavía venga y defienda una religión, cuando Cristo no es religión, Cristo es amor. Esa es la historia de mi vida, violada por un cura, fracturada mi columna, me mataron un hijo y ahorita estoy amenazada a muerte. Así que cualquier cosa que me llegue a suceder, hago responsable a Norberto Rivera Carrera y al gobierno federal, porque ellos son los que más me amenazan por tener el valor de denunciar tanto los abusos del clero como los abusos del gobierno. ¿Cómo es posible que le vayan a pagar 70 millones de dólares al Papa por venir a México cuando a nuestro país le pagan un salario de miseria? Cuando nos quitaron la pensión, la jubilación, el derecho al seguro social, están quitando el apoyo a los jóvenes para la educación y le van a pagar 70 millones de dólares a ese señor, cuando todo ese dinero hace falta en este país para que la gente pueda vivir más o menos mejor. Esta es la razón de esta lucha. Yo no lo hago por gusto, no lo hago por dinero, porque a nadie le recibo un quinto, lo hago por convicción y lo hago por amor a este país. Sí, yo no nací aquí, yo soy guatemalteca, pero tengo 48 años viviendo aquí con mucha dignidad y amo a México. Por eso yo pedí ser mexicana, tengo mi nacionalidad mexicana. Yo voy a morir de pie defendiendo a este país. Los amo profundamente y no tengo miedo a nada. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Que Dios los bendiga. Gracias. Ahora, Julia Klug es por su cuenta un personaje bastante polémico porque muchas personas creen que por el tipo de cosas que hace, como cómo se viste y en dónde hace este tipo de denuncias, que tal vez es una persona que solamente quiere atención. Pero la realidad es que incluso ha escrito libros, es una persona que por mucho tiempo ha hecho esto, incluso antes del internet, que considero que es cuando más se le comenzó a satanizar como el activismo que hacía, y varias de las declaraciones que hace son ante el gobierno mexicano, a los abusos que ha sufrido sobre los abusos que ha sufrido de parte de la iglesia, y me parece muy interesante. Si alguno de ustedes quiere buscar más información acerca de las cosas que ha dicho, también pueden buscarlo, e igual les voy a dejar unos videos aquí mismo en Patreon para que los puedan ver. Y lo siguiente es una información que me mandaron por Instagram varias personas, yo creo que unas 4 me mandaron en la misma publicación. Hemos hablado anteriormente en las razones detrás de Pizzagate de cuáles son los motivos por los cuales se suele beber sangre humana o por los cuales se suelen hacer este tipo de sacrificios humanos específicamente a niños. Y voy a hablar acerca de lo que es el adrenocromo. Como les había mencionado anteriormente, la mayoría de las personas que hacen este tipo de rituales no es solamente los sacrificios, sino que se le ponen un tipo de momento donde se tiene mucho terror y mucha ansiedad hacia la víctima para que ésta genere adrenalina, que a partir de esto ellos beben la sangre y esta actúa como una droga. Esta información yo la conocí principalmente por David Icke, que es un investigador que ha hecho varios aportes acerca de este tema y que se introdujo específicamente a un lugar donde hacen este tipo de rituales, y ahí fue donde lo aprendió. Ahora, científicamente este es un químico que se produce en nuestro cuerpo cuando la adrenalina se oxida. Mientras más adrenalina va produciendo el cuerpo en la sangre, pues obviamente al matarlo, al hacer que esta sangre salga, se oxida. Entonces la adrenalina se oxida y produce esta sustancia que es la adrenocroma. También se cree que esto puede ser extraído con una aguja en la base del cuello y de la espina dorsal. Ahora, hemos hablado anteriormente de cómo muchas veces incluso se usan estos huesos de la espina dorsal
para hacerse collares de protección y diferentes accesorios, digamos. Y la razón por la que estoy hablando de esto es porque me mandaron una publicación acerca de la adrenocroma y sus efectos secundarios. Uno de los efectos secundarios de la adrenocroma, es decir, de esta adrenalina oxidada, es que al consumirla tu cuerpo puede producir algunos moretes, o lo que parecieran ser moretes, porque realmente no son por un golpe, solamente es como el coágulo de sangre que puede llegar a estar ahí que provoca estas manchas, especialmente en la zona alrededor del ojo. Entonces me mandaron ahí, y es a partir de que investigué todo esto, unas imágenes de diferentes políticos y artistas que han estado involucrados con Pizzagate que tienen esta marca en particular. Ahora, investigando acerca de la adrenocroma, encontré algunas noticias, noticias y referencias a esto en otro tipo de publicaciones y de producciones. Por ejemplo, hubo una ocasión en el que se reportó que a Al Gore, que fue un vicepresidente de Estados Unidos, una vez se supone que se le encontró en el aeropuerto, pues cuando revisan tu equipaje se supone que se le encontró a él que estaba transportando sangre. Nunca se le cuestionó del por qué, pero al mismo tiempo mucha gente lo ve como algo normal porque hoy en día se está usando más este tipo de alternativas terapéuticas o medicinales en las que se consume la orina o se consumen la sangre y otros fluidos corporales. Ahora, también encontré que en la naranja mecánica se menciona una sustancia llamada adrenocrom, que se parece mucho a adrenocrom o adrenocroma, y esto es bastante significativo tomando en cuenta toda la historia que hemos conocido acerca de Stanley Kubrick. No sé si ustedes hayan investigado anteriormente acerca de todo el simbolismo que tienen sus películas, y de hecho la naranja mecánica está bastante relacionado con el MK Ultra. Lo siguiente es una noticia que encontré que me mandaron también algunos seguidores de este país, que fue un escándalo en la sede de La Plata. Esto ocurrió en el Instituto Antonio Próbolo. Se supone que ya tenía algunas denuncias de abuso infantil. Lo interesante de todo esto es que este instituto es para niños sordos. Entonces, esto obviamente me lo mandaron tomando en cuenta lo que hemos visto de que muchas veces este tipo de hogares, institutos en los que se buscan niños más susceptibles o que tienen algún tipo de discapacidad suelen ser más propensos a este tipo de abuso. Entonces encontré esta noticia que habla de cómo en este Instituto Antonio Próbolo se inició una allanación del local donde se encontró en una investigación que habían abusado de más de 28 menores de edad. Además es un colegio religioso. Esta es una noticia que surgió en Argentina. Y dice lo siguiente: en noviembre del 2016 fueron detenidos los dos curas, Nicolás Corradi y Horacio Corbacho, junto a dos ex empleados de la institución religiosa, que eran Jorge Bordón y Armando Gómez. Estos fueron acusados por violaciones, abuso sexual y corrupción de menores. Se supone que todas las víctimas no pasaban de 17 años, todos eran de 4 a 17 años, y una de las personas involucradas en este caso, que considero que es la más conocida, es una monja japonesa que se llama Kosaka Kumi, la cual fue también investigada por haber estado cubriendo estos delitos. Supone que ella de alguna manera llevaba a los niños con los sacerdotes para que abusaran de ella y con los maestros. En la audiencia de su primera declaración dijo: yo no les creo a las víctimas, porque en Mendoza hay un boom de denuncias a monjas y sacerdotes. Es una moda. Y esto es algo que van a encontrar en muchos sacerdotes que son investigados, que hablan de cómo es que está de moda decir eso, y es de ¿qué clase de niño quiere ser recordado como el niño que fue abusado? ¿Qué clase de padre de familia quiere exponer a su hijo a ese tipo de cosas, como a ese tipo de denuncias? Tampoco es tan viable. Entiendo que haya gente que puede hacer lo que sea por dinero o por llamar la atención o cual sea que sea el propósito que ellos creen, pero considero que hay tantas maneras que un niño, con la imaginación de un niño se te puede ocurrir, que por qué inventarías específicamente cosas tan explícitas como las que estas víctimas, todas, 28 víctimas, concuerdan. Se supone, como les digo, que esta mujer se dedicaba a seleccionar a los alumnos más débiles de manera, por ejemplo, emocional, que no tuvieran padres, porque algunos eran huérfanos,
a los que tuvieran una enfermedad más avanzada, para que los curas pudieran cometer estos crímenes. Pero a partir de esta noticia me puse a investigar acerca de más pedófilos que han estado siendo desenmascarados. Este es el lado bueno de todo que se finalice Pizzagate, que como es un tema que ya se está viendo mucho, todo el tema de la pedofilia, considero que, claro, que hay gente que va a intentar normalizarla, pero al día de hoy considero que la mayoría todavía sabemos que es algo que está mal. Es lo único que me mantiene con esperanzas, que en todas las publicaciones que pude encontrar acerca de esto, la mayoría, si no es que todos, concuerdan de que algo anda mal. Realmente no creo que sea algo que se normalice, al menos por ahora no parece ser algo que esté recibiendo tanto apoyo como algunas personas o como algunas imágenes lo pueden dar a entender. Entre los pedófilos que están siendo desenmascarados está unas acusaciones que hizo Elon Musk, que actualmente ha hecho varias apariciones un tanto controversiales, pero él ha estado acusando a un hombre que se llama Beamon Unsworth de ser un pedófilo, de abusar de niños y de tener una niña que es su esposa a la edad de 12 años. Y bueno, ¿cómo se sabe esto? Bueno, a partir de que le hizo esta acusación, también mandó algunos correos a BuzzFeed, obviamente esperando que este tipo de denuncias pues vayan a aparecer en la prensa. Y voy a leerles el correo que él mandó a BuzzFeed. Dice lo siguiente, y cito: te sugiero que llames a las personas que conozcas en Tailandia, encuentra lo que realmente está sucediendo y dejemos de defender a violadores de niños. Después lo insulta. Es un viejo hombre soltero de Inglaterra que ha estado viajando y viviendo en Tailandia de 30 a 40 años. Más que nada a la playa de Pattaya, hasta que se mudó a Chiang Rai por una niña que es su esposa, que tenía alrededor de 12 años en el momento. Solo hay una razón por la cual se va a la playa Pattaya. No es un lugar por el cual irías a visitar las cuevas. Creo que esto se refiere como a que no es un lugar especialmente turístico, pero es el lugar a donde irías por algo más. Chiang Rai, conocido por el tráfico sexual infantil. Pues de esto solamente comienza a decir que seguramente el tipo del que está acusando va a decir que nada que ver. Le pone una búsqueda en Google acerca de este tipo de tráfico infantil y dice que no le importa que él lo llegue a denunciar. Creo que esto se refiere a que la mayoría de las personas, debo decirlo, porque la mayoría de las personas que han sido acusadas de esto no han tenido algún tipo de demanda. Y creo que la razón es porque si ellos demandan, va a haber una investigación. Y si se abre una investigación para ver quién está diciendo la verdad, la gente podría encontrar lo que están ocultando. Como es que tantas personas han hablado y tal vez sí se les han intentado censurar o lo que sea, pero ¿dónde están las demandas? ¿Por qué la gente no está demandando esto si se supone que no es verdad? ¿Porque saben que los van a investigar? ¿Porque si no hay denuncia, no hay investigación? Bueno, eso es algo que quería agregar yo, se me hace interesante. Ahora, otra persona que se le está siendo acusada de ser un violador de niños es Martin Weiss. Martin también es un hombre que hace castings para niños. Él sigue participando en programas bastante grandes como Grimm y ha trabajado en diferentes programas como La Ley y el Orden, Golden Girls. Tengo entendido que también trabajó en iCarly. Pues esta persona se supone que ha sido reportada por un niño que cuando lo reportó tenía 15 años, que lo había estado abusando sexualmente desde los 11. Pero sí, él trabajó en iCarly, en Parenthood y en la película de los Muppets. Y pues obviamente si trabajó en iCarly, tiene algún tipo de conexión con Dan Schneider, que de él hemos hablado ya varias veces, y de las acusaciones que se le han hecho y de las teorías que hay detrás de él. Otra persona que ha sido desenmascarada últimamente ha sido Bryan Singer, que Bryan Singer es una de las personas que más tiene que ver en este tipo de temas. Si buscas Bryan Singer y pedofilia o Bryan Singer y acusaciones, vas a encontrar mucha información, porque desde hace mucho tiempo esta es una persona que sigue trabajando, que él fue el director de X-Men, que él seguía trabajando en este tipo de producciones y desde hace mucho tiempo tiene muchas acusaciones de diferentes personas de este tipo de abusos. Y por alguna razón, todas han dejado la denuncia. Es decir, por alguna razón, se supone que después de hacer la denuncia, después de un tiempo dicen que siempre no y la retiran.
pues actualmente un chico llamado César Sánchez Guzmán, él habla de que él fue abusado sexualmente en un yate. Esto ocurrió en el 2003 cuando él tenía 17 años. Se supone que él habla de cómo en este lugar a él le obligaron a que tuviera relaciones sexuales con Bryan Singer y que fue de manera oral, tanto como lo sodomizó, y que esta demanda que se realizó, obviamente Bryan Singer sigue diciendo que no es verdad. A mí lo que me parece interesante, y esto también lo encontré en un podcast de H3 Productions que hicieron con Shane Dawson, que Shane Dawson ha hablado mucho de pedofilia en Hollywood también. Él cuando menciona a Bryan Singer, él habla acerca de, sí, o sea, yo conozco cosas de él y varias veces he intentado hacer videos acerca de él, pero lo quito porque es una persona muy poderosa. Entonces, me parece muy interesante y muy importante hablar de eso, porque últimamente se ha visto mucha más censura de videos e información acerca de Pizzagate. Si tú ahorita buscas Pizzagate en Google, vas a encontrar la noticia falsa, noticias falsas, la conspiración falsa de Pizzagate. Y es muy extraño porque hay muchos blogs de conspiración que tienen muchísima más audiencia y que son mucho más populares. Y se supone que Google te muestra los resultados más populares, pero no es así. Te muestra lo que Google quiere mostrarte. Por ejemplo, hay varias personas que han estado investigando Pizzagate y se les ha baneado por completo. Por ejemplo, David Seaman y Reality Calls son algunos bloggers que han sacado información bastante interesante y que los han quitado videos, o sea, tal cual borraron sus videos. Yo quiero hablar de esto porque no sé si ustedes lo sabían o se los mencioné en un video tal cual, pero los videos que tengo acerca de Pizzagate me los desmonetizaron todos el mismo día. O sea, yo tenía alguno que otro desmonetizado por obvias razones, tenía que serán como 2 o 3 desmonetizados, pero son más de 10, creo que son más de 12. Y el mismo día, mi teoría o lo que yo pienso es que cambiaron algo en el algoritmo de YouTube y habrán desmonetizado todos los que tengan la palabra Pizzagate. ¿Por qué? Porque todos estaban desmonetizados el mismo día. Todos los mandé a revisión y todos continúan desmonetizados al día de hoy, absolutamente todos. Y es muy triste porque es como de las series más grandes que tengo en el canal, pero también me di cuenta que también está bloqueando varios videos de búsquedas. Por ejemplo, ha habido muchas personas que me dicen no encuentro el Pizzagate de tal número, ¿lo borraste? Y yo de no. Y si yo se los paso directamente lo pueden ver porque sigue público. O sea, yo puedo ver en mi cuenta que está público y se lo puedo pasar a las personas y lo pueden ver. Pero si ellos lo buscan, hay muchos videos de Pizzagate míos y de otras personas que no salen, no los vas a encontrar, a menos que directamente te lo pasen o directamente vayas al canal. Quiero que sepan esto porque me han preguntado como, oye, ¿dónde está tal video? Y yo así de, ahí está, no sé por qué algunos se los muestra y algunos otros no. No sé si sea cuestión de regiones o de países o si es algo que va a entrar en diferentes cuentas, la verdad no tengo idea. Okay, habiendo dicho esto, entenderán el por qué este video de Pizzagate me resulta mucho mejor ponerlo aquí en Patreon, porque lo más probable es que si lo pusiera en el canal, muchas personas ni siquiera lo verían. Si ustedes están aquí es porque ya sé que les interesa el tema y no hay ningún problema, pero probablemente ni siquiera les hubiera notificado YouTube que subí el video. Lo siguiente de que vamos a hablar es acerca de Anne Barnhart, que es bastante conocida por diferentes artículos e investigaciones. Debo agregar que ella ha hecho varias investigaciones acerca de la Iglesia Católica, volviendo a todo este tema. Seguramente varios de ustedes han escuchado acerca de las teorías que hay acerca del Papa Bergoglio, de que Papa y el Papa Negro, que es básicamente el último papa que va a existir. Hubo mucha gente que realmente no lo quería por diferentes motivos. Y bueno, una de las razones por las cuales estoy hablando de ello es porque Anne Barnhart escribió un informe llamado ¿Es Bergoglio un sodomita? Y quién es su novio. Ahora, aquí el escándalo no es que sea un cura que sea gay o un papa que sea gay, si es que esto es verdad,
sino que la persona que se le acusa de ser su pareja se llama Gustavo Vera, es un argentino, es de Buenos Aires, y de lo que ella habla en este artículo es que por diferentes investigaciones se ha dado cuenta que esta persona ha estado envuelta en asuntos bastante turbios. Tiene fotos con él y todo, y la persona que hizo este artículo dice lo siguiente. Ella dice que tiene una fuente sólida de información para el Vaticano, y ella dice que jura, eso lo dijo en un podcast, que jura que lo que escribe en su sitio web es preciso y que tiene fuentes muy buenas para saber que esto es verdad. Bueno, ella siempre ha dicho en varias publicaciones, no solo esta, que varias personas que están en el Vaticano son homosexuales. Ahora les digo, esta es una persona religiosa, entonces obviamente si buscas esta información vas a encontrar cosas bastante homofóbicas, etcétera, pero como les he dicho varias veces, aunque investigue de fuentes que sean de alguna religión o que profesen alguna ideología, yo me quedo únicamente con la información tal cual. No me voy a poner a discutir si lo que esta mujer cree en cuanto a su fe es verdad o no. Lo que ella dice es que Gustavo Vera fuese, según ella, una persona que tiene un monopolio de prostitutos infantiles, que trabaja en varios bares gays que usa su poder e influencia para tener prostitutos independientes que trabajan en las calles fuera de los bares gay, y que además también ejecuta venganzas contra los anillos de prostitución y de proxeneta. Además que se conoce que dirige una ONG en Argentina llamada La Alameda, que tiene diferentes causas sociales como defensa de los derechos LGBT, del feminismo, pero se centra específicamente en el trabajo infantil, específicamente en la industria de la confección y en el tráfico sexual infantil, que él se supone que entra y sale de posiciones oficiales de gobierno, como lo hacen muchas personas en las ONG, y que además usa su defensa para los trabajadores de explotación infantil para poder conseguir a prostitutos infantiles en estos lugares. Es decir, que tiene como esta organización, no se supone que ayudan a los niños, pero realmente lo usan para su propio beneficio. Y que en pocas palabras es un gran círculo de tráfico infantil. Ahora, estas solamente son declaraciones que esta mujer ha dicho. Habrá que ver si se hace algo en su contra, porque esta información ya lleva algo de ratillo, ya lleva algo de tiempo, unas semanas, y me parece interesante que no lo hayan tocado el tema o que no la hayan demandado todavía, si son cosas muy fuertes, si es cercano del Papa y si tiene poder en el gobierno, no creo que tampoco le vaya a suceder gran cosa. Ahora, esta última noticia es por la cual tuve que regrabar este video. Esta es una persona que se llama Vegan Mikey y esta persona es un músico. Y hace un tiempo yo les había hablado acerca de un establecimiento que se llama Voodoo Donuts, que son esta empresa de donas que tienen diferentes simbolismos extraños como su logo, los albures que usa tanto en el eslogan como en diferentes campañas publicitarias, de cómo las donas tienen el símbolo de pedofilia, de cómo tienen pentagramas, cabras y diferentes referencias ocultistas. Estoy segura que a este punto ya reconocen de qué establecimiento estoy hablando. Bueno, pues buscando información encontré que ya hay cierta confirmación de este chico que es un músico que ha tocado en diferentes fiestas, que tocó en una fiesta en donde se involucraban los dueños de este lugar. Y habla de cómo ha tenido experiencias que él mismo ha visto con sus propios ojos, los túneles que dirigen y que entran en cada una de estas locaciones que están conectadas, que le consta que hay tráfico infantil y que lo ha denunciado. Y vamos a empezar desde el inicio con la historia que él nos da. Se supone que él está en un grupo, pues es un músico, y estaba en una fiesta. Y en esta fiesta estaban los dueños de Voodoo Donuts con unos amigos suyos también. Y él habla de cómo él comenzó a darse cuenta que había una zona en la fiesta en donde se estaban manteniendo relaciones sexuales. Pero él se estaba dando cuenta que estaban llevando niños a esa zona. Estaban entrando niños y que muchos no salieron. Entonces, a partir de esto, él habla de que él no conocía de Pizzagate, o sea,
que él comenzó a investigar acerca de esto a partir de lo que conoció a partir de esa noche, que comenzó a cuestionarle a sus amigos que se quería ir, que no le gustaba lo que estaba viendo, como que él pensaba que nadie más sabía y comenzó de que ya te diste cuenta, ya vámonos, y que a partir de esto varias personas que estaban ahí, incluyendo conocidos y amigos suyos, básicamente lo interceptaron y comenzaron a cuestionarle de por qué te quieres ir, qué problema tienes con lo que estamos haciendo, qué tiene de malo, por qué te incomoda, qué vas a hacer si te vas, y que básicamente lo comenzaron a intimidar. Él comienza a hablar de las personas que están involucradas en esto, da los nombres de los dueños de Voodoo Donuts y también comienza a hablar de que cada vez que iba a algún lugar con sus amigos resultaba que quedaba en alguna fiesta en la que estaban estas personas. Que, por ejemplo, si salieron una noche a tocar y después se iban a beber a un lado y decían, oh, vamos a tal fiesta de tal casa. Iban y ahí estaban las mismas personas envueltas en eso. Y que cada vez que él los cuestionaba como de por qué me traen con estas personas, de dónde conocen esta gente, por qué se involucran con estas personas que están envueltas en pedofilia, en un delito. Sus amigos eran como de que ya lo sabemos, pero todos se lo hacían saber como de sí. Y, o sea, nadie nunca le comenzó a decir, a negarse, sino que él sabe y obtuvo confirmación de las personas que estaban ahí y de varias personas que se encontraban en la fiesta, que varias de las personas que estaban ahí ya habían trabajado en Washington, específicamente en Comet Ping Pong, y que en esa ocasión que estaban ahí, efectivamente estaban ocurriendo estas actividades ilícitas. Se le cuestiona a Vegan Mikey qué hizo. Entonces la policía le sugirió que hiciera un reporte, porque, bueno, ocupa darse cuenta a la policía de lo que está pasando y que tal vez por la naturaleza del crimen puedan intentar hacerle daño. Pero estando ya el reporte, mínimo ya saben cuál fue la razón de ese daño y se puede investigar. Entonces, él habla acerca de que incluso llegaron a ir a un show de arte, que había una presentación de arte, una exposición, y que aparecieron varios niños, o sea, en la exposición, que era una exposición que, bueno, él habla de que lo que él toca es música alternativa y que se mueve con muchas personas que tocan metal y música más oscura, que no es común que haya niños ahí y que estas presentaciones de arte y estas casas a las que iba tenían pinturas y piezas de arte bastante extrañas, con simbolismos pues oscuros, y que a él no es algo que le asuste porque como es metalero, es una persona que se dedica a la música, es muy común que veas ese tipo de cosas, que le comenzó a parecer raro cuando se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo detrás de eso. Que en esta exposición había cosas bastante explícitas, que le pareció raro que iniciara la presentación con unos niños, o sea que hacían como, solo mostraban a los niños como en fila, como para introducir las obras de arte, y después de que pasaba eso se los llevaban. Y él se daba cuenta que los niños no regresaban. Y que cuando él de nuevo comenzaba a cuestionar de quiénes son los niños, quiénes son los papás de los niños, qué hacen aquí, no, o sea, es bien tarde, ¿por qué están aquí estos niños? Y es algo muy explícito, le decían que qué problema tenía con eso, qué iba a decir si se iba. Comenzaban a cuestionarle de qué problema tenía con ellos si ellos estaban abusando. Me causó mucho conflicto, porque uno pensaría que si te encuentras con esas personas y los cuestionas te lo van a negar, pero él habla de que nunca se los negaron, que le dijeron que sí, que efectivamente, pero que no los iban a atrapar. Y él habla de cómo sintió mucha impotencia y que ahora él es papá y que es por eso que le importa mucho este tema. Ahora, a partir de esto, él habla de cómo en varias ocasiones, en varias de estas fiestas, donde estaban los dueños de Voodoo Donuts, estaba también Macaulay Culkin, que es este actor que en su tiempo era el actor de Home Alone o Mi Pobre Angelito. Bueno, él estaba muy envuelto con estas personas. Y él dice en el video, Macaulay Culkin, si me estás viendo, quiero que salgas y hables acerca de esto y que nos expliques por qué te juntas con estas personas. Porque hubo gente en esa fiesta, él habla de unas chicas en específico, que le dijeron que él, por ser quien es, por ser una celebridad, los protegía. No entiendo a qué se refería, no sé si se refería como que tiene influencia o contactos para que no los atrapen,
pero lo admitieron, o sea, cínicamente se lo admitieron, así de que sí, y no nos van a atrapar, ¿a ti qué? Macaulay Culkin creo que es un nombre del que ya hemos hablado anteriormente. Macaulay Culkin, aparte de ser un actor, también se dedica hoy en día en hacer música. Su grupo musical se llama The Pizza Underground, que significa la pizza subterránea. Entonces él dice que él sabe y le consta que estos locales están conectados por túnel, que muchas veces han sacado mercancía por esos túneles, pero que él sabe que también han llevado ahí niños y que ya no salen de ahí. Que él mismo ha estado dentro de los túneles cuando han descargado mercancía, pues, para los establecimientos. Y que también se ha dado cuenta que han llevado niños a esos lugares. Que a él le consta, porque varias personas de las cuales habló de eso, pensando que ellos no sabían, resultaron que se lo admitieron, que sí, que había tráfico infantil y que ellos también estaban involucrados. Les voy a dejar igualmente, les voy a publicar aquí el video aquí en Patreon por si lo quieren ver. Creo que son 2 partes y son bastante largas. Esta investigación la hizo otro canal que tuvo una entrevista directa con este chico. Les digo, son muy largas, se los acabo de resumir, vaya, pero si ustedes quieren tener como detalles más específicos lo pueden tener ahí. Está en inglés, eso sí, pero considero que la mayoría de las cosas que dicen las pueden entender muy fácilmente. Ahora, a partir de esto que encontramos, que es hacer de que efectivamente varios locales están unidos por túneles, que es de lo principal que hablamos en Pizzagate. O sea, es que cuando encontré esto dije, yo me acuerdo que cuando surgió todo esto de Voodoo Donuts, que lo saqué en el video, hubo mucha gente que me comentaba, oye, pero pues es decorativo, o sea, no tiene nada de malo, hay muchos lugares que hacen diferentes tipos de decoración con el glaseado o los betunes, los postres, y no significa nada. Pero a mí me da muy mala espina este lugar, por las cosas que tiene, por la página, por el tipo de música y de arte que tienen ahí dentro, me parece muy similar a Pizzagate. Y cuando supe de esta noticia o de estas declaraciones, no quiero decir que me sentí aliviada, obviamente, pero sí dije, o sea, sí estaba en lo correcto. Yo estaba bien con mis sospechas, se los dije. Les dije que algo andaba raro con ese establecimiento en específico. Pero vamos a hablar de otros establecimientos que podrían estar involucrados. Y establecimientos que incluso nunca hemos hablado. Y otros que igual y sí. Bueno, se supone que hubo un hombre que se dio cuenta que estaba el símbolo pedófilo de Boy Lover, que es este triángulo como espiral, en diferentes como placitas, como estas locaciones en donde hay varios negocios. Que en la misma como barda en donde ponen cada negocio tenía ese símbolo. Entonces él se dio cuenta que eran varias y los lugares que estaban conectados eran Babies R Us y Toys R Us, que los dos están cerrados por bancarrota. Esto fue algo que ocurrió hace muy poco tiempo, o sea, cerraron apenas unos meses. Chuck E. Cheese, que de ellos ya hemos hablado, que hay varias denuncias también de abuso sexual en Chuck E. Cheese. Oreganos Pizza Bistro, o sea, una pizzería. Otra pizzería que es Peter Piper Pizza. Bye Bye Baby, que es otra tienda de cosas para bebés. Once Upon a Child, que es ropa usada de niños. Y algunos otros lugares donde venden helado. Entonces, todos estos lugares tenían este símbolo y cuando los ves en Google Maps, como pueden ver aquí, podrán notar que todos son fácilmente conectados. Entonces, yo tengo esta hipótesis de que estos igualmente, como pueden ver, lugares donde hay niños, pizza, helado, tengan de alguna manera algún tipo de conexión subterránea como los que hemos visto anteriormente. Qué casualidad que justamente están en estas locaciones que pueden estar juntas por estos túneles y que además tienen este símbolo. Hasta el día de hoy lo siguen teniendo. Esto no es una noticia vieja. Creo que para finalizar el Pizzagate de esta ocasión solamente quiero decirles que esta es una de las series que más me ha gustado hacer en el canal. Creo que son de las que más me han dejado porque siento que no hay nada que te cause más miedo de cierta forma que pensar que hay gente que se dedica a este tipo de actividades ilícitas y que le hace daño a los niños. Yo nunca he sido una persona que ama a los niños y que quiero tener hijos o algo así, pero no me gusta cuando las personas se aprovechan de... Y creo que todo el tema de Pizzagate siempre va a tener mucho que ver con el poder.
con el poder del Vaticano, con el poder de los políticos, del dinero, de la gente que está en la élite y el poder abusar de quien ellos quieran sin ningún tipo de repercusión. Antes de acabar con esta serie, quiero pedirles que cuando llegue el momento en el que más personas intenten normalizar la pedofilia, en primera, no lo acepten, porque como hemos dicho, no hay manera en que un niño pueda consentir, no hay manera en que un niño pueda decidir por sí mismo el estar con un adulto. No hay manera en que un niño pueda decidir por su cuenta tener una relación romántica o sexual con un adulto cuando ni siquiera pueden votar, cuando ni siquiera pueden tomar alcohol. Me resulta impactante que haya gente que tenga este tipo de lógica, que no importa lo que les digan, quiero que no se queden con esta idea de es lo mismo que el homosexual o la comunidad LGBT los va a abrazar, los va a recibir con brazos abiertos y va a ser una comunidad LGBT que sería pedosexual, porque considero que va a haber mucha publicidad acerca de eso. Yo creo que está mal de cierta forma que estas personas que quieren entrar se agarren del tema del LGBT que ha tenido tanto tiempo siendo realmente oprimido sin razón alguna, que sin hacer nada ilegal ha sido blanco de acusaciones, violencia, cuando estas personas van a ejercer violencia por sí mismos si se les llega a normalizar y a legalizar lo que ellos quieren. Espero que a partir de todo lo que hemos visto aquí en Pizzagate quede algo. Mi única ilusión es que cuando llegue el momento en el que quieran legalizar este tipo de acciones en su país o en algún lugar, podamos tener argumentos para no permitirlo, porque como he dicho, si bien hay gente que realmente solo le gustan los niños, también hay gente que solo le gusta lastimar, y va a haber gente que aparte de lastimar va a querer algún tipo de fin ritualístico, y eso no se puede permitir. Realmente espero que esto les haya dejado algo, todos estos videos les hayan dejado algo, y que también compartan ese algo con otras personas, porque creo que uno no entiende la gravedad del asunto hasta que no escuchas, por ejemplo, ese video que vimos hace mucho tiempo en donde se podía escuchar un niño sufriendo, cuando puedes ver lo que la gente realmente está haciendo con los niños y cómo no es falso. O sea, las noticias están ahí, tal vez no estén tan afuera, precisamente porque están siendo censuradas, pero están ahí. Y espero que eso les quede de todo esto. Espero que les haya agradado esta experiencia y que les haya quedado algo. Y espero también conocer en sus comentarios qué les gustaría ver en el próximo video recompensa de aquí de Patreon. Así que bueno, eso sería todo por el video de hoy. Y eso sería todo por Pizzagate como una serie. Adiós.